de cómo quisieran ser recordados. Y es que, ¿por qué titular a una predicación de esta manera? ¿Por qué titular una predicación obituario? Porque como dijeron Leo y como dijeron Mauricio anteriormente, un obituario es el comentario sobre una persona que ha muerto o que tiene poco tiempo de muerto, el cual busca dar un recuento del contexto, de la trascendencia, el significado de la vida de esa persona que acaba de morir. En otras palabras, un obituario reconoce la vida y la muerte de una persona. Pero, ¿cómo los van a recordar a ustedes las personas después de la muerte? Aquellos que han sido sus compañeros de universidad, imagínense que ustedes murieran pronto, ¿cómo sus compañeros de universidad los recordarían a ustedes? ¿Cómo sus compañeros de trabajo los recordarían a ustedes? ¿Cómo en su misma familia serían recordados? ¿Qué trascendencia tendría su vida y sus obras? Lo que ustedes han hecho. ¿Qué legado dejarían ustedes para nuestro país? Y son preguntas que creo que casi nunca o nunca nos hemos hecho, pero son preguntas importantes de hacer. Porque hay muchas personas que nosotros podemos conocer o podemos decir de que ciertamente dejaron un legado. Por ejemplo, ¿quiénes saben quién es Steve Jobs? ¿O quién fue Steve Jobs? ¿Qué podríamos decir que fue el legado que él dejó? Los teléfonos, los iPods, cambió la manera en que se escucha música realmente. Pero, ¿será que en 50, 60, 70 años será recordado igual de manera que nuestra generación lo recuerda? No sabemos. Porque, ¿quién fue el que descubrió los antibióticos? ¿Lo saben? Pero ya han usado antibióticos, me imagino, alguna vez en su vida. Es algo que esa persona dejó un legado que sirve a la humanidad, pero ni nos acordamos de quién es. Yo no sé quién es. Solo es una pregunta hacia el azar. Y así podemos ir viendo que hay legados que son impactantes, hay legados que perduran más que otros, pero quizás de todos estos ninguno va a durar eternamente. Ninguno va a trascender la eternidad. Por eso, para que después podamos ir respondiendo a estas tres preguntas, ¿cómo te recordarán las personas después de tu muerte? ¿Qué trascendencia tendrá tu vida y obras? ¿Qué legado dejarás en tu país? Aprenderemos de 2 capítulos de la Biblia, que están en el libro de Josué. Son los capítulos 23 y 24. Pero antes hay algunas cosas que vale la pena recordar acerca del libro de Josué. Recordemos, desde antes del libro de Josué, Dios había librado de Egipto a Israel por medio de Moisés. Había hecho un pacto con ellos en Sinaí, entregándoles la ley, aquellas normas bajo las cuales ellos debían de vivir para glorificar a Dios como el pueblo que le pertenece a Él. Pero también sabemos, y vemos en el Éxodo hasta Deuteronomio, que Israel desobedeció de muchas maneras a Dios. Se quejaron, murmuraron e incluso desearon regresar a la esclavitud que tenían en Egipto. Y cuando ellos fueron a reconocer la tierra que Dios le había prometido desde Abraham, el pueblo creyó el reporte de 10 espías que dijeron que no podrían conquistar la tierra porque los habitantes de la tierra eran temibles. Y entonces desecharon el reporte de 2 espías que hablaron de las riquezas de la tierra que Dios les estaba dando. Y que dijeron, vamos a conquistarla porque Dios nos está dando esa tierra. Por lo tanto, todos los menores de 20 años no entraron a la tierra prometida, sino que murieron en el desierto mientras vagaron 40 años allí, a excepción de esos 2 espías que dieron un buen reporte, de Josué y Caleb. Incluso Moisés, por desobediencia a Dios, no entró en la tierra prometida, solo la vio de lejos. Y así el encargado de guiar al pueblo a esa tierra fue Josué. Lo interesante es que Josué tenía aproximadamente 90 años cuando se comenzó esa labor. Nosotros pensamos que quizás era una persona joven, no, tenía 90 años. Cuando Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, Josué tenía 90 años aproximadamente.
Y antes de la conquista, Dios manda a Josué, como les dije ahorita, que se esfuerce y que sea valiente, que sea decidido para guardar y obedecer la palabra de Dios, porque eso es lo primordial. Y así, Él lo hizo. Liderados por Josué, el pueblo de Dios conquistó la tierra que Dios le había dado. Se tardaron aproximadamente 6 años en conquistar la tierra, en vencer a los enemigos, y unos 13 años en total, o sea, 6 años más 13 años en poseer la tierra. O sea que estamos hablando de unos 19 años que narra todo el libro de Josué. Y cuando el pueblo de Israel ya estaba poseyendo la tierra de Canaán, cuando ya la habían conquistado, cuando Josué ya había repartido la tierra entre las 12 tribus, Josué entonces se dirige al pueblo. Da un discurso antes de morir. Y primero da un discurso a los líderes de Israel. Esto es lo que vemos en el capítulo 23. Josué ya anciano, casi de 110 años de edad más o menos, porque a los 110 años de edad murió. Comienza su discurso recordando lo que Dios ha hecho y la promesa a su pueblo. Leemos en Josué 23, 1 al 5 lo siguiente. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios la echará de delante de vosotros, y la arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Y entonces aquí vemos Josué ya anciano, comenzando su discurso recordando todo lo que Dios ha hecho, y la promesa que Dios ha hecho a su pueblo. Y aunque en el versículo 1 pareciera que la conquista de Canaán ocurrió muy rápidamente, en realidad tomó mucho tiempo. Los cananeos no fueron derrotados tan fácilmente. Y además de eso, comenzaron a poseer la tierra de a poco para poder asegurarse de que ya no la perderían. Pero en ese tiempo que Josué estaba hablando, aunque habían todavía habitantes cananeos en las distintas regiones geográficas que ellos estaban poseyendo, ya no representaban totalmente una amenaza. Quiere decir que en ese tiempo no había ningún operativo militar de parte de Israel en desarrollo. No había guerra. Ellos estaban seguros de no ser invadidos ya. Estaban experimentando tiempos de paz. Y vemos de que en este capítulo 23 parece haber sido una reunión privada con los representantes del pueblo, porque mandó a llamar a ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales. Y en el capítulo 24 vamos a ver una reunión más pública. Pero algo que llama la atención en el versículo 3 es de que dice que el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y eso va a ir resonando en los versículos 5, en el 9, en el 10, de quién es el Señor el que ha peleado, que el Señor el que ha echado a esos enemigos. Y Dios como guerrero, Dios representado como guerrero, es muy, pero muy común verlo así en los primeros 6 libros de la Biblia. Y Josué se está dirigiendo a esos líderes de Israel para que ellos reconocieran que Josué ya está viejo, está a punto de morir, y que comenzaría un nuevo periodo en la historia de Israel, ya disfrutando de la tierra prometida. Pero a continuación él comienza a decirles una serie de cosas que Israel tendría que hacer para mantener su relación con Dios y por lo tanto poseer esa tierra en paz. Dice los versículos 6 y 7. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Y Josué está mandando primero a esforzarse a guardar la ley, a que no se aparten de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, como resultado de esto, ellos no se mezclarían con otras naciones, con los que quedaban de otras naciones.
ni iban a tener nada que ver con sus dioses. Por eso luego, en los versículos 8 al 10, Josué les sigue insistiendo que tienen que permanecer firmes en el Señor, por lo que Dios ha hecho por su pueblo. Dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Y es que la tierra conquistada era un símbolo de la victoria que Dios había conseguido para ellos. Aquí se enfatiza de que no era ellos por sus propias habilidades y estrategias militares lo que lo habían hecho, sino que Dios había estado con ellos en cada pelea, en cada batalla. Sí, ellos eran los que iban a la guerra, pero era el poder y la presencia de Dios lo que le dio la victoria sobre sus enemigos. Incluso en el pasado, la falta de éxito militar de Israel se debió también a su falta de confianza y de fe en las promesas de Dios. Pero ellos habían experimentado que por confiar en Dios, por creer la promesa de Dios, nadie los podía resistir en el campo de batalla. Tanto así que ocupa una expresión hiperbólica cuando dice, uno de ustedes puede perseguir a 1000. O sea que le está diciendo, Dios está con nuestro pueblo, tanto así que nosotros podemos vencer a quien sea. Luego en el versículo 11 al 13, Josué manda al pueblo entonces nuevamente a guardar con diligencia sus almas para amar a Dios. Pero comienza a advertir ya las consecuencias de no hacerlo. Y es que dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y es que lo que le está diciendo acá es que si ustedes quieren amar a Dios y que ustedes deben amar a Dios, eso lo tienen que expresar con la obediencia a la palabra de Dios, al pacto que Dios ha hecho. Aquí está enfatizando Josué que el amor es una acción, no solamente un sentimiento. Que si nosotros amamos a Dios tenemos que mostrarlo. Y entonces ellos tenían que tomar una decisión personal de obedecer a Dios. Y por eso en el versículo 12 vemos que Josué da una lista de cosas en las que ellos podían ser infieles a la palabra de Dios, infieles al pacto con Dios. Y en el 13 da una lista de las consecuencias de ser infieles al pacto. Y luego en los versículos 14 y 16 dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto que Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Josué entonces aquí está exhortando al pueblo a reconocer la fidelidad de Dios, a reconocer que Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Pero también recuerda que Dios es fiel para cumplir las amenazas si ellos son desobedientes y destruirlos. Y por eso dice que tienen que hacerlo con todo su corazón, con toda su alma. Es decir, todo su ser tiene que ser obediente a Dios. Ahí todo israelita sabía con seguridad,
completamente y sin duda que el Señor era fiel a su palabra. Pero lo que Josué le está diciendo, así como el Señor es fiel a su palabra y cumple lo que Él ha prometido, ustedes tienen que ser fieles a Él y obedecerles. Porque así como las promesas de bendición de Dios son seguras, también las promesas o las advertencias de Dios sobre las consecuencias de la desobediencia son seguras también. Así como Dios destruyó a los cananeos, podría destruir al pueblo de Israel también si eran desobedientes. Por eso es de que en este capítulo vemos que se nos enseña que por lo que Dios ha hecho por su pueblo, ellos deben de amarlo obedeciendo su palabra, recordando que Dios es fiel para cumplir el bien prometido, como para cumplir sus amenazas si desobedecen. Y así es que entramos al capítulo 24, donde ya no es solo con los oficiales del pueblo, sino que con todo el pueblo, en que van a hacer una renovación del pacto. Muy parecido a lo que hizo Moisés en Deuteronomio con la nueva generación de israelitas que iban a entrar a poseer la tierra. Recordemos de que los que entraron a poseer la tierra prometida no fueron los mismos que salieron de Egipto. Esos quedaron tendidos en el desierto, muertos por su desobediencia. Y por eso Moisés vuelve a hablarles de la ley para que ellos renueven el pacto, para decirles las cosas que ellos tenían que hacer y las cosas que no tenían que hacer estando ya en la tierra prometida. Entonces Josué hace lo mismo. Convoca al pueblo en nombre de Dios y recuerda, en los primeros 13 versículos, recuerda todo lo que Dios ha hecho. Los versículos 1 al 13 del capítulo 24 son un resumen de la actividad que el Señor había hecho con su pueblo para cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a cada uno de los hijos de Jacob de la tierra que iban a poseer. Y luego llegamos a los versículos 14 al 20, que dicen: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y ellos estaban comprometidos a servir a Dios. Josué le había dicho: escojan a quién van a servir. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y ellos dijeron: nosotros también. Pero hay como un cambio ahí en toda esa historia, en el versículo 19, que Josué les dice: ustedes no van a poder servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá o no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Entonces vemos acá que Josué le está pidiendo al pueblo a temer al Señor y escoger servirle a Él. Pero al mismo tiempo que le está diciendo eso, le está diciendo: pero ¿saben qué? Ustedes no pueden hacerlo. Pero ¿por qué parece Josué que se está contradiciendo ahí? Que le dice: teman al Señor y sírvanle, y después le dice: no, pero ¿saben qué? Mejor pensándolo bien, no lo pueden hacer. ¿Por qué esa contradicción? Porque Josué sí estaba seguro que él y su familia lo podían hacer. Porque él y su familia conocían que Dios es santo y celoso. Conocían al Dios a quien se habían comprometido a temer y a servir. Pero le está diciendo al pueblo: ustedes no saben lo que significa que Dios sea santo y celoso. Que Dios sea santo significa que Él no va a soportar sus desobediencias. Y que Él es celoso significa que Él no va a soportar que ustedes anden coqueteando con los dioses de otras naciones y con las costumbres de otras naciones. Si ustedes hacen eso,
Dios les va a traer mal. ¿Saben qué? Ustedes no van a poder hacer eso, no lo van a poder cumplir. Y le estaba diciendo, con sus propias fuerzas es imposible que lo hagan. Por ustedes mismos no lo van a poder hacer. Miren, el pecado tiene consecuencias. Dios no va a pasar por alto su rebeldía. Pero luego en el versículo 20, Él deja una condicionante. Si ustedes dicen que sí van a poder, pero si dejan a Jehová, Él los va a castigar. Y ahí se ve un conflicto. Y ahí se ve, bueno, ¿y el pueblo qué va a hacer? Entonces va a decir, sí, tenés razón, no vamos a servir a Jehová. La vamos a regar. Vamos a ser desobedientes. O se van a comprometer a servirlo. En los versículos 21 al 24 dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Y ahí vemos que el pueblo dijo, sí, ahora reconocemos que Dios es santo y celoso. Reconocemos que Él trae el bien, pero también puede traer el mal sobre nosotros, y estamos seguros que a Él vamos a servir. A Él serviremos y a su voz obedeceremos. Están afirmando que sí lo harían. ¿Y cuál fue el resultado entonces de esa declaración del pueblo que sí lo harían? Que Josué hace que se renueve el pacto con el Señor. Es decir, bueno, ustedes ya dijeron que sí, entonces el pacto queda renovado. Josué iba a ser el mediador de ese pacto en ese momento, entre el pueblo y Dios. Dice en los versículos 25 al 28. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Dice, bueno, hagamos el pacto. Pero sepan que va a haber algo, aquí voy a poner yo algo para recordarles el pacto que ustedes hicieron. Que ustedes de su boca salió. Que ustedes nadie los obligó a temer y a servir al Señor todos los días de su vida. Y cada vez que vean esa piedra se van a recordar de esto. Y cada vez que sean desobedientes, esa piedra los va a señalar como mentirosos a ustedes. Y entonces cada quien regresó a su casa. ¿Y qué pasó después? Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Vemos que Josué muere, e Israel sirvió al Señor todos los días de Josué, y de los líderes que sobrevivieron a Josué, de todos los que hicieron pacto ahí. Ellos temieron a Dios, sirvieron a Dios, y vivieron en obediencia a Dios. Toda una generación, o incluso más, porque ahí estaban los hijos de ellos también, sirvieron a Dios. Y aquí en los versículos 29 al 31 podemos ver un obituario que hace el escritor de esta porción acerca de la vida de Josué. Y qué espectacular obituario de Josué se nos presenta acá. Josué llevó a toda una nación a servir y a obedecer a Dios. Y por eso es que todo el capítulo 24 enfatiza la renovación del pacto que el pueblo hace con el Señor de temerle, obedecerle y servirle todos los días de su vida. Y Josué como mediador de esto. Pero, ¿cómo podemos entonces resumir estos dos capítulos? Podemos resumir estos dos capítulos diciendo que Dios ha sido fiel con Israel. Por lo tanto, en la tierra prometida que Dios le ha dado, ellos tienen que amarlo, temerle, obedecerle y servirle todos los días de sus vidas, recordando que Dios es fiel para cumplir el bien prometido, como para cumplir la amenaza que Él ha hecho si ellos desobedecen. Y es que vemos que Dios había dado
al pueblo la victoria sobre sus enemigos. Le había permitido conquistar y poseer la tierra. Por lo tanto, ellos tenían que vivir para Dios, recordando cada día su obra, su fidelidad y su justicia. Ahora nosotros, jóvenes, nosotros que hemos creído en Cristo, nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que somos redimidos por Él, ahora nosotros en Cristo hemos recibido la promesa de salvación. Y junto con ello hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Él conquistó el pecado. Él conquistó la muerte para darnos libertad y vida eterna. Por lo tanto, debemos de vivir conscientes cada día de eso. Debemos de vivir conscientes cada día del evangelio con el que Él nos hizo libres. Y en obediencia a la palabra de Dios. Y debemos de recordar que así como Cristo es fiel para bendecir, también llegará el día que Él vendrá a hacer juicio. Que Él vendrá por segunda vez a ajustar cuentas. Y dicho esto, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy? Y es que el mensaje para nosotros hoy de todos estos 2 capítulos que hemos visto nos lleva a contestar cómo te recordarán las personas después de tu muerte. Nos lleva a contestar qué trascendencia tendrá tu vida y tu obra después de tu muerte. ¿Qué legado dejará a tu país? Y es que de estos 2 pasajes podemos aprender que el mejor legado que podemos dejar es una vida dedicada al servicio de Jesucristo. Que proclame y viva el evangelio, enseñando a otros a amar, temer, obedecer a Dios todos los días de sus vidas, recordándoles que habrá un día en que tendrán que rendir cuentas a Dios. Si ustedes quieren dejar un legado, comiencen a servir a Jesús ahorita. Comiencen a proclamar y a vivir el evangelio hoy mismo. Enseñen a otros de eso. Enseñen a otros a amar a Dios como ustedes le aman, a temer a Dios como ustedes le temen, a obedecer a Dios todos los días de su vida como ustedes son obedientes a Dios todos los días de su vida. Y a recordarles cada día, sea lo que sea que hagas, tienes que recordar que Dios es justo y que Jesucristo es juez. Que al final de nuestros días, aún siendo hijos de Dios, vamos a tener que estar delante de Él para dar cuentas por lo que hemos hecho. Ese juicio que vamos a soportar o al que vamos a comparecer no va a ser para condenación, pero sí Dios va a ajustar cuentas con nosotros, Jesús va a ajustar cuentas con nosotros de lo que hemos hecho siendo hijos de Él, de cómo le hemos honrado o deshonrado a Él. Y por lo tanto eso tiene varias implicaciones para nosotros hoy. Y es que para comenzar, para dejar un legado, debe vivir hoy recordando cada día todo lo que Dios ha hecho por ti. Ustedes no pueden dejar un legado, jóvenes, sin recordar de dónde lo ha sacado Dios. Es imposible que ustedes dejen un legado sin reconocer que antes de que Cristo interviniera en su vida, antes de que Cristo los llamara por el evangelio, ustedes eran enemigos de Él. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Eran esclavos de su propio pecado, de Satanás y del mundo. Vivían una vida sin propósito, sin sentido. Por lo tanto, tienen que recordar todo lo que Dios ha hecho por ustedes a partir de su conversión. O de antes de esta la misericordia que Dios ha tenido guardándolos. Es algo que tenemos que hacer cuentas todos los días de la misericordia y la bondad que Dios ha tenido hacia nuestra vida. Recordar los momentos duros de su vida, los momentos que han sufrido, los momentos que han caído lo más bajo posible. Y recordar cómo Dios cada vez los levantaba, los sacaba del lodo y los seguía limpiando. Sí, recordar quizás esa crisis familiar, recordar esa crisis financiera,
Recordar cuando ustedes tuvieron que lidiar, o sus familiares tuvieron que lidiar contra la enfermedad. Y recordar cómo Dios siempre se manifestó en sus vidas como proveedor, como sanador, como sustentador, como el Todopoderoso, cómo su presencia siempre estuvo allí. Tienen que tomar esto en cuenta siempre para dejar un legado. No pueden olvidar la obra de Dios en sus vidas, la misericordia de Dios sobre ustedes. Y posiblemente, hasta este momento no han pasado alguna de esas cosas difíciles de las que estoy hablando. Posiblemente, la mayoría de ustedes no han llegado al punto de perder todo lo que tienen. O de estar luchando entre la vida y la muerte. Puede ser que algunos sí. Pero posiblemente también, cuando ya tengan una familia, van a pasar pruebas. Cuando, a medida que vayan creciendo, van a pasar distintas dificultades. Y ahí Dios se va a mostrar fiel a sus vidas. Y eso ustedes tienen que irlo recordando. Porque es parte del legado que ustedes van a dejar. Pero en segundo lugar, para dejar un legado, deben identificar a sus ídolos y derribarlos. Nuestros ídolos ya no son los dioses cananeos, ya no son los Baales, que el pueblo de Israel, ante los que el pueblo de Israel cayó. Pero algo que es bien interesante es que esos Baales o esas Astarots que ellos comenzaron a adorar, los llevaban a seguir sus propios placeres. Los llevaban a olvidarse de la gloria de Dios, quitándole la gloria de Dios para dársela a esos dioses falsos que lo que hacían es como darle el permiso de vivir la vida como quisieran. Una vida de inmoralidad, una vida de libertinaje. Y aunque nosotros no es que tenemos altares con esos Baales o con esas Astarots en nuestras casas, en nuestros cuartos, pero los ídolos a los que muchas veces adoramos, quitándole la gloria a Dios para darnos la gloria a nosotros mismos, viviendo la vida como queremos, nos llevan a eso. Nos llevan a querer disfrutar nuestra vida como dé lugar, a querer experimentar placer. Derriben esos ídolos. Cada quien sabe los ídolos que tiene. Cada quien sabe cuáles son los ídolos de su corazón. Yo conozco los míos. Yo no puedo conocer los suyos, pero Dios sí los conoce. Por lo tanto, si ustedes quieren dejar un legado que trascienda a la eternidad, deben deshacerse de sus ídolos. Confesar su pecado de idolatría en esas áreas de la vida a Dios y pedirle perdón. En tercer lugar, para dejar un legado debe escoger quiénes van a ser sus amigos. Y si ustedes se dieron cuenta, en el discurso se enfatizaba una y otra vez que ellos no podían relacionarse con esos pueblos que habían sacado, con esos pueblos que ya no tenían poder sobre la tierra, pero sí podían llegar a tener una gran influencia sobre sus vidas. Dios les fue enfático: no se junten con ellos, no se casen con ellos, no hagan amistades con ellos, no hagan tratos con ellos, porque después lo que va a pasar es que van a terminar adorando a los dioses de ellos. Van a terminar adorando a los ídolos de ellos. Y es que si ustedes quieren dejar un legado que trascienda, no solamente tienen que recordar la fidelidad de Dios todos los días de su vida, porque los israelitas lo recordaban. Ellos podían recitar todo lo que había pasado desde Egipto para el tiempo que habían pasado ahí. Ellos leían la Biblia todos los días, leían el Pentateuco todos los días, la Torá todos los días. Se la memorizaban desde chiquitos. No es que no recordaran eso. Ellos recordaban los ídolos que iban dejando atrás. Pero muchos eran desobedientes y no escogían bien a sus amigos. Hacían alianzas con los pueblos que no adoraban a Dios. Si ustedes quieren dejar un legado que trascienda a la eternidad, hoy tienen que escoger quiénes van a ser sus amigos. ¿Por qué? ¿Por qué hoy? Porque esos amigos que tienen hoy son los que van a estar influenciando sus vidas. Pero esos amigos que tienen hoy van a ser los amigos que van a seguir teniendo en los siguientes años, que ya no van a ser solo de influencia en sus vidas, sino que a sus matrimonios también.
Y no solo va a hacer influencia a sus vidas y sus matrimonios, sino que a sus hijos también. Y a sus costumbres. ¿Qué clases de amigos quieren tener? ¿Qué clase de influencia quieren tener para sus hijos? Para sus vidas, para dejar el legado que quieren dejar. En cuarto lugar, para dejar un legado deben decidir hoy temer y servir a Dios. Hay una decisión que tienen que tomar hoy. Y esto de temer y servir a Dios tiene que ver con lo que he hablado antes. Con recordar las cosas que Dios ha hecho por ustedes, con derribar sus ídolos y escoger sus amistades. Y es que temer a Dios es más que un miedo. Es más incluso que una reverencia a Él, que un temor reverente a Él. Temer a Dios significa conocer a Dios. Conocer a Dios. Comprometerse a querer conocer a Dios cada día de su vida, cada día más. Y una vez conociendo a Dios, ustedes se asombran de Él. Asombrado de quién es Dios, de cuán grande es Dios y cuán pequeños somos nosotros. Y entonces ante ese asombro hay adoración a Él, hay agradecimiento y obediencia a Él. Y eso los va a llevar, aunque el pecado sea atractivo, los va a llevar a hacer un lado al pecado y a querer deleitarse cada vez más a Él. Y de esa manera servirle. Y así vivir, no solo acá, en estas cuatro paredes, dentro de estas cuatro paredes, sino en sus trabajos, en sus hogares, en sus lugares de estudio. Van a poder decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Y ojo en el orden de las palabras, no es mi casa y yo, es yo y mi casa. Yo soy el primero que se compromete. Y si yo me comprometo, mi casa se va a comprometer también. Y vamos a servir al Señor. Y por último, para dejar un legado deben hoy comenzar a ser discípulos. Proclamando, aconsejando y enseñando el Evangelio. Viviendo el Evangelio. Lo que va a trascender, el legado que ustedes van a dejar va a pasar más si ustedes van a ser grandes empresarios que van a dejar empresas a sus hijos y a sus nietos. Va a pesar más que los estudios que ustedes puedan tener hoy, las maestrías y los doctorados que puedan llegar a alcanzar, y los estudios que ustedes les pagan a sus hijos, e incluso los estudios que ustedes puedan pagar a otras personas. Porque puede ser que después nadie los recuerde. Puede ser que después sus nietos se acaben el negocio que ustedes tanto trabajaron. Puede ser que les pase como aquel que descubrió los antibióticos. Que sigan usando, pero nadie se acuerde de ustedes. Pero si ustedes hacen estas 5 cosas, y como producto de hacer las 4 anteriores, hacen esta quinta de ser discípulos, de enseñarle a los otros a ver las maravillas que Dios hace, a identificar a sus ídolos y desecharlos, a escoger sus amistades. Si ustedes hacen cada una de esas cosas, de decidir a que ellos decidan a quién van a servir, por medio de la palabra de Dios, por medio de la predicación del Evangelio, ese legado va a trascender. Porque si sus hijos llegan a conocer el Evangelio, sus hijos van a ser salvos eternamente. ¿Y cómo va a trascender ese legado? Se va a ver en la vida de sus hijos, en la vida de su familia, en la vida de los que lo rodean. Pero llegará el día en que nosotros muramos, ellos mueran, o si Cristo viene primero, que vamos a estar todos en la presencia de Dios, todos en esa nueva creación. Y seguramente yo pueda recordar a la persona que me llevó a los pies de Cristo, a la persona que me hizo comprometerme con Cristo. No lo voy a olvidar. Voy a ver a esa persona y voy a ver, esa persona fue un instrumento en Dios para que yo esté aquí. Por la gracia de Dios, Dios mandó a esa persona, y por la obediencia que esa persona mostró a Dios,
yo conocí el Evangelio. Y va a ser un legado que trasciende. Así que decidan hoy a quién van a servir. Decidan hoy a quién van a temer. Decidan hoy a quién van a obedecer. Porque según lo que decidan hoy, va a ser el legado que van a dejar mañana. Vamos a terminar orando.